Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el mito y la leyenda. Vamos a conocer características de cada uno de estos géneros y al finalizar vamos a revisar cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Vamos a dar inicio con el mito. Vamos a conocer cuáles son sus características. Podemos considerar al mito como un relato tradicional, es decir, que transmite tradiciones de una cultura determinada y vamos a darnos cuenta que hace uso constante de figuras retóricas como los símbolos y las imágenes. El mito contiene hechos extraordinarios y fantásticos, es decir, que estos no pueden ser comprobados, y los personajes suelen ser dioses o seres sobrenaturales como demonios, monstruos, héroes, y lo que busca el mito es transmitir creencias y valores. El mito por lo regular busca dar respuesta a preguntas que el hombre no puede contestar. Vamos a ver que por otro lado, la leyenda, vamos a ver cuáles son sus características. La leyenda es un relato oral, se transmite de manera oral y en esta sí los hechos o los personajes pueden haber sido reales, pudieron haber sido reales y son, ya sea los hechos o los personajes son históricos y tuvieron gran relevancia o importancia dentro de la historia. Aun con ello, también involucra elementos fantásticos y la creación podemos considerarla que es colectiva, ya que este segundo, perdón, esta característica se relaciona con la que sigue, con la última, ya que la leyenda suele modificarse conforme se transmite de generación en generación, pues cada sujeto o cada sociedad le va añadiendo ciertos aspectos o elementos a la historia. Entonces ya no, a pesar de que podemos decir que la leyenda inició con un solo sujeto que pudo haber comprobado el hecho porque lo observó, se va modificando la historia como podríamos decir como el teléfono descompuesto o algo parecido. Un ejemplo es, La Llorona. Podríamos considerar que La Llorona es una leyenda, una muy relevante dentro de nuestra cultura y nuestras creencias. Ahora vamos a revisar rápidamente cuáles son las diferencias entre mito y leyenda. Podemos observar que el mito, bueno, vamos a hablar primero de la leyenda, que la tenemos en la columna derecha. Una de las diferencias es que la leyenda está basada en un suceso histórico real o en sujetos o que tuvieron la observación directa y posteriormente se va enriqueciendo y deformando con las aportaciones o lo que se añade de persona en persona. Y el mito, por su parte, es una elaboración completamente ficticia que fue creada por la imaginación o la fantasía a partir de analogías entre lo real, pero también con elementos simbólicos. La segunda característica tiene que ver con lo que se pretende explicar. Las leyendas suelen o pretenden mostrar, fomentar o enriquecer un valor, un suceso histórico o personajes reales, teniendo una finalidad más bien educativa. Y el mito supone un intento de explicar la realidad de una forma mística, intentando comprender por qué o el origen de las cosas. Por eso decíamos que el mito ayuda, además de transmitir creencias, valores o tradiciones, también ayuda a darle sentido a una cultura o a las tradiciones. Los tipos de personajes que se usan también son diferentes. Por un lado, en la leyenda sí pueden aparecer seres ficticios o sobrenaturales, pero los personajes son seres humanos que sí existieron o que forman parte de pueblos reales. Y los mitos están protagonizados por seres sobrenaturales como dioses, héroes, demonios, que era lo que comentábamos, incluso monstruos.
Y finalmente, la última diferencia tiene que ver con el origen de cada uno de estos. Generalmente las leyendas son atribuidas al testimonio, era lo que comentábamos, al testimonio de personas que dicen haber vivido o visto el hecho de manera directa. Entonces podemos decir que es producto de una observación directa de los hechos, mientras que el mito se refiere a aspectos metafísicos, es decir, aspectos que el hombre no ha podido observar por sí mismo, pero se atribuyen a su creación, su creación se atribuye, perdón, a la transmisión de información por parte de dioses o espíritus, los cuales han decidido comunicar determinados acontecimientos o conocimientos al hombre. Y hasta aquí esta breve cápsula, que espero les sea útil. ¿Podrían compartirnos algunos mitos o algunas leyendas que ustedes conozcan para ver si logramos identificar las diferencias? O simplemente para conocer, por ejemplo, me gustaría que ustedes me compartieran, porque yo desconozco, de dónde es originaria La Llorona, dónde nació, dónde surgió esa leyenda.